Hola, ¿cómo les va? Soy Graciela María Moya. Soy Noemí Miranda. Yo soy Juan Domingo Lobo, tengo 68 años, argentino. Bueno, soy Marta Elena Romero. Soy Elsa Romano. Mi nombre es María Marta Martínez, me dicen Marieta, me conocen por Marieta todos por mi nombre, ¿no? Soy Nilda Mercedes Romero. Buenos días a todos. Mi nombre es Margarita Romero, cumplí los 83 años. Yo soy Víctor Manuel Molina. Soy Raúl Vargas. Bueno, yo me llamo Jorge Alberto Becerra. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Julio Neyman. Soy presidenta del Centro San Carlos, que está situado en el pasaje La Finur 3275 en San Miguel de Tucumán. Vivo acá en San Miguel de Tucumán, soy salteña, pero vivo hace muchos años acá. Tengo 73 años de edad, estoy sola con mi gata Josefina María, soy mamá de 3 hermosos hijos. He trabajado en el campo, en lo que se acostumbra a trabajar en el campo, en la siembra, o sea, el cultivo y la cría de animales. Es un trabajo que lo hice desde chico con mis padres. Y ahora actualmente estoy viviendo en esta casa, en la residencia. Estoy viviendo actualmente en el Hogar San Alberto. Este lugar se llama La Casa. Esta es mi casa. Es el lugar donde estoy viviendo ahora. Vivo acá en el barrio San Carlos. Pertenezco al centro de jubilados compartiendo nuestro sueño, donde estamos acá en estos momentos. Y gran parte de mi vida la dediqué a trabajar con la educación especial, con niños especiales y con adultos en dificultades, a través de la música. La palabra que tengo para esta pandemia, primera pandemia, es miedo. Miedo a lo desconocido. Me dio miedo. Como una cosa increíble. En primer lugar, en prioridad, sorpresa. Lo primero que escuché cuando recién ha iniciado la pandemia es la palabra cuarentena. Primero fue de poca credibilidad, que no nos pasaría, y después cuando empezamos a tomar conciencia, empezó a aparecer el miedo, que es lo peor que nos puede suceder, miedo a la situación que no sabíamos, que no conocíamos. Cuando nació la pandemia, allá en China, digamos, yo la veía una cosa tan lejana que comentaba con mi señora que era una cosa imposible cuando ya nombraban la pandemia acá en la Argentina, que llegue a nosotros, que llegue a la Argentina en sí. Nunca esperaba de que suceda esta pandemia en esta altura de la vida. Y ha llegado. No era tan increíble, al último ha salido siendo una cosa cierta, que nos ha afectado a muchísima gente la pandemia. En un primer momento, cuando he empezado a escuchar al presidente con los comunicados y con los horarios que teníamos para salir, para entrar y a dónde debíamos ir, me hizo acordar a mí, a mi adolescencia en el tiempo del proceso. Como que estábamos con ese miedo y ese temor que cuando salíamos a la calle no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nunca nos preguntaron qué sienten, qué piensan, qué quieren, hasta dónde creen ustedes que se pueden cuidar o hasta dónde se pueden perjudicar. Mucho miedo, el temor a salir, a estar encerrados, que no podíamos salir a ningún lado, salir a la puerta a recibir la bolsa de la verdura, la bolsa de la carne, la bolsa del pan. Mucho miedo, mucho miedo. El miedo a lo desconocido porque la verdad que creo en el destino, en que cada uno se muere cuando le llega la hora. No sé de dónde ha salido una cosa tan tremenda y que mata a tanta gente.
Y con la gracia de Dios no tengo ningún familiar muerto por ese motivo, pero sí han enfermado seriamente amigas mías y eso me desespera. La pandemia como que es un bicho intruso, un bicho invasor, que como que vino a destruir la humanidad. Esa es la palabra. Al principio yo también pensaba de que digo yo, no, esto es una joda, esto es una mentira, esto yo mismo no he creído. Pero después, con el correr del tiempo, he tenido noticias de familiares míos que se enfermaron y murieron también. Entonces a partir de ahí empecé a creer. Digo, no, esto no es joda. Por más que uno quiera aislarse en una burbuja, todo el dolor que causó esta pandemia llega, te atraviesa, el dolor de toda la gente que perdió la vida, los médicos. Salió mucho, se visibilizó mucho el hambre, la pobreza, la gente sin trabajo. Y bueno, todas estas son cosas que duelen mucho, ¿sí? Pero también uno aprende de estas cosas para tratar de renovar y de cambiar. Sí, en un principio pensé que podía llegar a ser algo más pasajero, digamos así, menos duradero. Pero lamentablemente, pues, como pasó a pasar el tiempo y empezaron a aparecer otras cosas nuevas, otros virus nuevos, ahí me di cuenta que ya era para largo esto. Y considero que para la edad que tenemos nosotros, los que estamos, el 99% de los que estamos acá, que somos gente mayor, todo esto que está pasando, en algunos influye mucho psicológicamente, en otros muchas veces físicamente también. Estuve todo el tiempo pensando de ver cómo se podía hacer para que no en mí, porque yo tengo resuelta mi vida, yo tengo resueltas mis sensaciones, las cosas que quiero, las cosas que me gustan. Soy muy de estar en casa, muy de estar creando permanentemente, pero pensé todo el tiempo en esa palabra, el miedo de tanta gente, que después recogí las respuestas de la gente acerca de que estaban solos en su casa, que estaban aburridos, y la primera palabra era miedo, miedo, miedo. Bueno, a través de eso intenté desparramar esta música mía a través de internet, que es el recurso que nos queda y nos quedó a todos para poder comunicarnos, y de ese modo toda esa gente que se sentía sola, con el miedo en su casa, empezó a animarse y empezó a decir: estoy cantando, estoy bailando, qué linda mañana que estamos pasando, con el piano, con la música y con las historias que contar. Pero la palabra es miedo, miedo y estupor en toda la gente. Este año y medio es como si no lo hubiéramos vivido. Para nosotros ya perder un año y medio, a la edad que tenemos, ya es mucho. Para mí, pensando en la pandemia, hablando de la pandemia, de todo lo que uno ha vivido, la primera palabra que se vino a mi mente es la palabra aprendizaje. Luego sería un despertar, porque al menos en forma personal vi de que muchos valores estaban olvidados y con esta pandemia se revalorizaron, descubrimos, y es como si fuera un despertar a muchos aspectos de la vida. Aprendizaje en primera instancia, sobre todo el primer tiempo, esto de lidiar y convivir con mi propia soledad, y después esto de tratar de acercarme a los residentes de los geriátricos, que es donde yo trabajo, para escucharlos, para escuchar sus miedos, sus angustias, sus temores. Pero el aprendizaje más grande desde lo personal fue esto de adentrarme adentro mío, esto del autoconocimiento, de bucear un poquito adentro de uno, ¿no? Que son situaciones que uno cree que en la vida no tiene el tiempo de hacerlas. Muchas veces porque duele encontrarse a uno mismo sin ningún tipo de máscara, ¿no? Y encontrar adentro de uno los grises, los negros, los blancos. Y fundamentalmente aprender también a vivir en la incertidumbre. Aprendo y sigo aprendiendo. Que en la vida no hay nada más lindo que el regalo de cada día. Porque vivir en la incertidumbre no es nada fácil, pero se aprende mucho de eso. Lo negativo es eso, es la pobreza de la gente en cuanto a afectos, abrazos, a no estar vinculada con la familia, a no saber vivir solos, a creer que se terminó el mundo no se terminó, el mundo sigue dando vuelta,
muchos salimos, muchos que temían no salir también salieron. No podíamos juntarnos, por ejemplo, yo con mi hijo, nos llamábamos por teléfono, no podíamos ver a nadie, a la familia, no poder salir, no poder ir a juntarnos, a tomar mate, a comer un asado, que íbamos siempre, antes de esto íbamos casi todos los domingos íbamos, pero eso es muy triste. Yo sentí la falta de libertad. Por un lado decías, bueno, la libertad al ser adulta mayor, bueno, cuídate, o sea, por un bien mayor uno dice, bueno, me quieren cuidar, se pasaron de estos derechos. El otro día, veo en una tienda, el otro día, un año y medio después, una tienda que decía un letrero, prohibido el ingreso a mayores de 65 años. El mismo presidente y toda la gente de la salud, quizás cuidándome a mí y a los míos, pero realmente me he sentido invadida en mi persona, y vuelvo a repetir, esa incertidumbre, ese miedo al ver cuando estaba haciendo algo que no debía salir, en este momento que no tenía un permiso para verla a mi hermana cuando estaba internada, y tenía que salir como con ese temor, y si me detienen y si me hacen volver y si no puedo llegar, cosas como esa, a mí me ha invadido eso, la incertidumbre, el miedo. De chico ya me crié prácticamente en la calle, o sea, en libertad, y de repente de buenas a primeras encontrarme encerrado, como en varias ocasiones me he pasado, estar encerrado en la habitación, digamos así, 14 días corridos, sin poder salir. Lo único camino que hacía era de la cama al baño, del baño a la cama nada más. La comida me la traían ahí, me la dejaban en una mesa como si fuera... O sea, el impacto psicológico es como si uno fuera, ¿cómo puedo decir? Que tuviera una enfermedad ya terminal, grave, y uno se tiene que acostumbrar que va a ser o no va a ser. O sea, desembocará en algo grave o seguirá bien. Yo, gracias a Dios, estuve bien. Yo extrañaba mucho mi casa y extrañaba a mi familia. Me alejé mucho de las amistades, no frecuenté a nadie, estuve mucho tiempo encerrado, digamos, como la mayoría de la gente. Y traté de estar a la par de mi concuñado que perdió a su señora. Yo veo mucho los informativos, y lo negativo es la gente que se enferma, la cantidad de gente que muere. Lo que está pasando, la parte psicológica, la parte física, porque hay muchos que han sufrido, hay muchos que han viajado también, que se han ido. Dentro de todo, la televisión lo informa a uno, pero también lo hace tener un poco más de miedo del lógico que se tenía que tenerse. Si yo me dejara guiar por la televisión, tendría que estar encerrado 24 horas, los 365 días del año, hasta que no termine esto. Pero gracias a Dios no me dejo llevar, o sea, está pasando. No digo que no me puede pasar a mí, pero por ahora la estoy sacando barata. Yo la única experiencia que tengo es que perdí a mi mujer por la pandemia. Me dolió siempre ver las muertes, pero cuando ya te atraviesa desde lo personal, que se muere un padre, una amiga, un sobrino, es muy fuerte. Y no la muerte en sí, lo más triste, duro y doloroso que me dejó esta pandemia es la muerte en soledad. Hasta este momento, cuando pienso, se me hace así un nudo, me estremezco entera porque pensar que esa persona en COVID y en pandemia tuvo que morir solo. Tuvo que morir sin una mano que le entreguen, y por el otro lado la familia en esta gran impotencia de dolor de no poder acercarse. También he notado de que había mucha gente que, o sea, no creían en esto. No estoy de acuerdo de que con esto se haga política, porque yo veo que es una cosa seria, se está muriendo gente, y yo digo, lo exhorto a todos los que nos mandan, a todos los que gobiernan el país, a que tomen las medidas atinentes para que salgamos de esto, pero que no hagan política con esto, porque esto no es joda, no es para hacer política. Hoy nos damos cuenta que no podemos
a pensar en un futuro lejano, porque nadie sabe lo que nos depara el día de mañana. Con este virus nos dimos cuenta de que somos muy vulnerables a todo. Pero la parte positiva diríamos que darnos cuenta que realmente no somos ningún ser humano, no solamente de nuestra edad, sino más jóvenes también, que no somos infalibles, no somos inmortales. O sea que cualquier cosita como esto, por ejemplo, que empezó siendo una puntita nada más y ahora se desembocó en esta tragedia grande en todo el mundo, que tenemos nuestras falencias grandes. Bueno, la parte positiva de esta pandemia fue que la familia se unió mucho más se unió la familia. La pandemia me hizo valorar muchas cosas que quizá antes no valoraba, el tiempo que yo tenía, que siempre estoy haciendo cosas por los demás. Es como que he mirado adentro mío y me he dedicado un poco más a mi esposo, que estaba muy dejado de al lado. Me hice más compañera de él porque en realidad siempre lo relegaba por otra persona. Me hice más casero, tuve más contacto con mi familia, digamos, con mi señora, mi hijo, y que viven conmigo, y mis nietos. De mis hijos, y he aprovechado también para mis nietos, para estar, porque era una abuela ausente, por lo que trabajaba siempre. A dedicarme a mi huerta, eso ha sido lo positivo de todo esto, y valorar, y rezaba, pero he aprendido a rezar más tiempo y dejarlo, y tener calma y paciencia, que nunca ha sido un fuerte en mí. Y he aprendido a eso, a estar más calmada, más dejar todo en manos de Dios, y no tratar de solucionarlo yo, lo insolucionable. Lo positivo de todo esto es que he descubierto que no estoy tan sola como yo creía. Tengo unos hijos increíbles, sobrinos y primas que no veía hacía mucho tiempo, que se han ocupado de mí. Y lo positivo en general es que la gente se fue acostumbrando a toda esta idea de que es y lo creo que sea así, es una nueva forma de vida que estamos aprendiendo a vivirla, y que será así por mucho tiempo. Las cosas ya no van a ser como antes, ya no va a haber grandes festejos, ni va a haber grandes salidas, ni grandes pasiones, y la libertad que teníamos, y quizás sea una señal, llamémosle así, una señal de que hay que cambiar la forma de vida, hay que mirarse más uno, hay que mirar más a la gente que está cerca, hay que quererse más, hay que abrazarse, cuánto necesario es el abrazo para tanta gente. La revalorización del contacto con la otra persona, darle valor al abrazo, al saludo, la interrelación personal. El distanciamiento con los seres queridos, que no podíamos ir a verlos. Cuando nacía un niño de la familia, no podíamos ir a su nacimiento. Bueno, antes no le damos valor a ese detalle, a ese acto de la vida, no le dábamos valor, pero ahora que lo hemos perdido, sí, recién decimos, ¿ves? Lo teníamos todo gratis y no lo vivíamos. Y bueno, lo positivo es que muchos están saliendo, y lo positivo en mí que yo pude salir, estar afuera de todo eso y brindarle a los que necesitaron siempre un apoyo desde lo mío, desde lo que yo hago. Bueno, lo positivo es que yo estaba bien atendida, se preocupaban por cada persona. Estaba acá, eso es lo positivo, que estaba acá, que estaba cuidada, que estaba resguardada. Entonces, el mejor lugar que tenía acá, que tanto no lo aceptaba, pero ahí comencé a aceptar el geriátrico. Por más que antes sentía que perdí mi libertad, entonces ahora siento que es el lugar seguro que tengo acá conmigo, y que todos estamos bien resguardados, bien cuidados. Nos hemos vacunado, seguimos bien, nunca nos ha hecho nada la vacuna, así que no hemos tenido ninguna reacción en contra. O sea, no era muy creyente de la vacuna. Ante la insistencia de mis hijos y de amigas que realmente sienten mucho cariño por mi persona, una sobrina mía que no veo casi nunca me ha sacado turno. He ido y me he puesto el 12 de mayo, recién me han conseguido el turno, y he ido, me ha llevado mi hijo, me han atendido excelente. Como todas las vacunas, cuesta en encontrar justo la que es mejor.
Mientras tanto, están probando, tienen subidas y bajadas. Entonces, yo pienso de que esto viene para el rato, como fue la de la polio, como son todas las vacunas. Ahora también estamos mejor porque ya estamos vacunados. Y yo por ahí no le escucho que a la gente que no tiene que vacunarse, yo no le digo nada, ¿viste? Porque si ya hay la vacuna, ¿por qué no quiere vacunarse? Que no. Es que a veces no le enseñan los grandes a los chicos cómo tienen que, como él dice, no, alguno va a decir, no se ha vacunado mamá o papá, por eso no tiene que ver nada con lo que lo toca. Yo tengo familia que no se quieren vacunar y bueno, que se vacunen todos, por el bien de todos. Y yo pensaba que no iba a poder vacunarme porque siempre, bueno, descreemos mucho de nuestro país, a pesar de que lo queremos, descreemos mucho del país. Y gracias a Dios, este presidente, este gobernador que tenemos, dio prioridad a la salud. La esperé mucho, con mucha ansia de la vacuna. Gracias a Dios, fui uno de los primeros que me vacuné, tengo las 2 dosis, y aún así me sigo cuidando. No es porque me haya puesto 2 dosis de vacuna, salga a disfrutar como antes, que no había esta pandemia. Me cuido como siempre, como otra persona, y más cuido a la otra persona, que no me acerco mucho, que estoy siempre respetando el protocolo que hay. Y bueno, sí, estoy conforme con la llegada de la vacuna. Entonces, acá estamos cuidados, estamos vacunados. Tenemos las 2 dosis, ya está, estamos bien. Y estamos resguardados. Acá hablamos a nuestra familia a través de un vidrio, no nos contactamos. Entonces, yo pienso de que, vuelvo a repetir, esto viene para largo. De todas las cosas que ha pasado y lo que lo han cobijado, ¿cómo le puedo decir a nosotros? Estoy agradecido. Porque sí, porque hay mucha gente que anda en la calle, no quieren vacunarse, eso son cosas de ellos, pero no tiene que ser así. Esto es bueno que nos haya pasado para poder analizar y fijarse en qué es lo que veníamos fallando, tanto como población, como en la parte de nosotros, de nuestros mandatarios, que dejan mucho que desear. Y le diría a la juventud, a todos los que hacen reuniones, a todos los que no creen, los exhorto a que lo tomen a esto en serio, porque es verdad, están pasando cosas, lo estamos viendo, no es que nos cuentan ni nada, lo estamos viendo. Entonces, de que traten y aparte de que lo lleven a cabo, que lo tomen en serio para que así ellos mismos el día de mañana le puedan dar un buen consejo a sus propios hijos. Eso les diría. Y bueno, pedirles que se cuiden, por favor, y donde estén, que sigan con el protocolo, si van a una amiga, a un amigo, si van a un hijo, a un vecino, que se cuiden mucho con el protocolo, yo pienso que vamos a salir adelante. El mensaje es que la gente se siga cuidando. Entonces este mensaje es exclusivamente no para toda la población en general, sino para los adultos mayores. Que perdamos el miedo y que volvemos a tratar de estar tranquilos, de compartir, de tener nuestras cosas que antes hacíamos, pero siempre con el protocolo para no enfermar. Y que tratemos de volvernos a relacionar, porque tampoco estar en casa, y a muchos están solos, es bueno de que salgan, que hay gente que se especializa en tratar de colaborarnos, que son las personas que están, los adultos mayores que tratan directamente. Creo que esto a mí personalmente me ha enseñado a vivir el día a día más pleno, más diciéndole a la gente que quiero, que necesito su presencia y que me hace bien que se comunique conmigo. Que esto para mí
tiene que ser, como toda enfermedad, una cosa que va a pasar en algún momento. Va a quedar en la historia, digamos, esta pandemia, que para mí y toda la gente sería fabuloso, que volvamos a la vida normal como teníamos antes. No sé si será un mensaje precisamente, pero que tendríamos que aprender a cuidarnos un poco más. O sea, no tanto físicamente, sino psicológicamente, y aprender a brindarnos un poco más a la gente, digamos así, con un poco más de bondad. Porque yo soy católico, me criaron bajo esa religión, pero estamos muy apartados del Señor. O sea, muchas veces no nos importa el que está al lado, si está mal o está bien. Mientras uno esté bien, el de al lado no interesa. Pero esto nos está enseñando de que, como muchas veces se dice, que si estamos todos unidos podemos vencerlo. Se está venciendo, gracias a Dios, según las informaciones, se está venciendo. No digo en gran medida, pero paulatinamente se está venciendo. Pero esto nos tiene que enseñar a que tenemos que ser un poco más solidarios con los demás. O sea, dentro de nuestra medida, dentro de nuestra situación, digamos que también estamos mal, tratar de compartir un poco. Entre todos, pues compartiéndolo podemos ayudarlo un poquito mejor. Después de esto, quisiera yo de que haya más amiguismo, más compañerismo, menos egoísmo, que sean más dadas las personas. Bueno, que nos miremos más, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, del alma, del espíritu, y solidarizarnos más o seguir solidarizándonos más unos con otros, para que así sea más llevadero este momento difícil que el mundo entero está pasando, no solo nosotros, el mundo entero, porque no vivimos en una isla, como se dice comúnmente. Hay un gran mensaje que yo podría dejar. Lo que más me enseñó la pandemia es el valorar la vida. El valorar la vida realmente desde tener salud, que hoy me levanto y estoy acá y respiro y entra oxígeno a mis pulmones, el café compartido con un amigo mirándote a los ojos, un beso sentido, un abrazo apretado, tantas cosas que naturalizamos sin darnos cuenta que tenemos lo más bonito de la vida, esto de estar vivos, de estar bien, de tener un otro que comparta la vida con nosotros. Es muy triste que tal vez la pandemia nos haga dar cuenta y desnaturalizar estas cosas, cuando realmente deberíamos disfrutarlas y seríamos más felices con el día a día. Pero bueno, ojalá esta pandemia nos haya dejado esa lección para toda la vida. Puede haber un mensaje en esto, pero yo creo que las futuras generaciones no van a entender la vivencia que tenemos todos. Entonces esto hay que vivirlo. Cuando yo escuchaba de chico historias que me contaban de mis abuelos, de viajes, que esto, y bueno, es como ver una película. Y creo que para muchas generaciones, incluso los chicos de ahora, 20, 20 y pico de años, dentro de 10 años se van a olvidar de todo esto. Y quizá le cuenten a sus hijos, tuvimos pandemia, estuvimos encerrados, no podíamos ir a ningún lado. Pero realmente lo que se vivió por dentro, adentro de cada uno, las sensaciones que tuvo cada uno, solo uno lo puede saber. Y contarlo de par a par, de igual a igual. Pero bueno, la reflexión es que esto va a pasar, lo positivo es que va a pasar y hay que seguir cuidándose, hay que usar barbijo, hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol, hay que mantener distancia. Es lo único positivo de los mensajes que recibimos oficialmente siempre. Cuidarse permanentemente y tengo fe de que pronto vamos a poder salir a pasear tranquilos, sin restricciones, sin cuidados especiales, pero siempre cuidándose y volveremos a la vida de siempre, con mucho optimismo y bueno, ese optimismo se lo transmito a todos y ojalá lo puedan sentir y lo puedan vivir, al optimismo de que siempre se sale, nunca la noche fue eterna, la noche aclaró la mañana y acá también va a aclarar todo en alguna mañana y vamos a seguir adelante. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir. No importa lo que estén haciendo, dónde estén haciendo, tienen que bailar. Mueve
me dio amor.